Saludos para todos ustedes. Nos encontramos hoy con Carolina, con Sebastián, Lorena, Daniela y conmigo, Estefanía Arroyave Gil, hablando sobre nuestra experiencia en esta práctica docente en español. Hablando de cómo esa experiencia nos pudo cambiar como docentes, en formación, como profesionales y como personas. Carolina, me encantaría saber cuál fue esa experiencia para ti, qué viste, qué transformación hay en tu vida a partir de esa práctica que tú realizaste con los chicos de grados superiores. Bueno, cabe señalar que esta práctica realmente fue como una puesta en escena de todos los conocimientos que fui adquiriendo a partir desde del primer semestre hasta este semestre incluso, debido a que siempre fue como que más teoría y ya ahora es como que ya una práctica contextualizada, poniendo en función todos los conceptos, los modelos de aprendizaje en un contexto real. Entonces eso de alguna forma fue muy enriquecedor porque pude comprobarlo de manera directa, cómo esto influye en los estudiantes y de alguna forma cómo esto me ha transformado a mí como docente. Bueno, Carolina, totalmente de acuerdo, y yo creo que desde mi experiencia esta práctica me ha servido porque me ayudó a sensibilizarme más como persona, porque yo tenía la idea de que ser maestro es simplemente planear una clase, ir a presentarle y listo, se acabó, pero gracias a esta práctica aprendí que de verdad uno no deja de ser maestro en el momento que termina de una clase o que sale del salón, sino que hay otras situaciones que están relacionadas a esto, como por ejemplo la vida diaria de los estudiantes, los problemas por los que ellos están pasando, y a veces son cosas muy difíciles, pero como uno es el maestro, tarde o temprano también termina como involucrándose en eso y como buscando la manera de ayudar a los estudiantes. Bueno, yo también, al igual que Sebas, creo que esta práctica, más que el planear clases, impartir los conocimientos, fue una lección de vida en realidad, porque pues la interacción con los estudiantes va mucho más allá del que les voy a enseñar hoy, qué tema vamos a tratar, sino que ellos pues a veces de algún modo nos hacen ver las problemáticas que están viviendo o lo que les gusta, y creo que eso es muy enriquecedor. Como agentes sociales que somos, creo que es importante tomar todas estas cuestiones, lo que les interesa a los estudiantes, lo que de pronto les agobia, las problemáticas que viven, y a partir de esto no solo planear las clases, sino tener en cuenta todos estos aspectos para de algún modo enriquecer la creación, no sé, de proyectos, de actividades que atrapen su atención. Bueno, esta práctica me permitió principalmente enfrentar los aspectos personales, como la timidez, las inseguridades, bueno, enfrentar en sí el aula de clases, porque yo no sabía cómo hacerlo. A medida que va pasando el tiempo, esas realidades van reflejando la manera en la que uno construye la propia práctica. Entonces me permitió vislumbrar pues la manera en la que yo iba a mostrarme ante los estudiantes. Yo concluyo diciendo que a partir de esta experiencia que cada uno de nosotros tuvimos,
podemos ver cómo cada uno de nosotros va forjando ese estilo pedagógico. Para mí eso fue lo más fundamental desde mi parte profesional y desde mi parte humana, poder relacionarme con el conocimiento de tal forma que hiciera una transformación en mi vida y yo pudiera hacer esa transformación también en mis estudiantes, llevándoles el conocimiento de tal forma que fuera algo significativo para ellos, que fuera algo cotidiano, que fuera algo que los interesara, los apasionara. Entonces la práctica me permitió como aprender eso, aprender de ellos, aprender de sus dinámicas, aprender de todo lo que ellos vivían y cómo lo que ellos vivían podía ser algo significativo para llevarles lo que se supone que debían aprender en esa área y en ese grado. 10º grado. Entonces me parece muy valioso todo lo que estamos diciendo el día de hoy acá, porque nos vamos dando cuenta de cómo cada uno en su proceso va adquiriendo eso que necesita para ser un mejor docente. Y también desde mi experiencia puedo decir que fue eso, precisamente un estilo propio como docente, un encontrarme en el aula con confianza, adquiriendo más ese contacto con el estudiante y sabiendo cómo se puede hacer real y se puede hacer como viable ese conocimiento que hemos estado viendo durante todos estos 4 años. Entonces para mí fue fundamental y estoy muy agradecida por esa experiencia. Mi nombre es Carolina Murillo, estuve haciendo la práctica en español en la institución educativa Juan María Céspedes, en el barrio Belén. Estuve con los grados 6º, 7º y 9º. En esa práctica realmente yo estaba a la expectativa, yo no fui con un ideal de lo que quería hacer, sino que estaba dispuesta a enfrentarme a cualquier reto que se me diera o se me presentara en la institución. Debo decir que al principio fue un poco complicado organizar mis horarios entre 2 maestras, debido a que era en un grado primero y luego en bachillerato. Entonces, para mi sorpresa, el primer día de práctica me tocó ser la profesora de primer grado. Nunca me había enfrentado a una situación así. Entonces llegué y la profesora justo ese día dio a luz. Entonces me tocó trabajar con los niños todas las áreas, toda la mañana, y fue muy difícil porque no llevaba nada planeado en ese momento para ni la clase de español, porque estaba apenas iniciando a ver qué se me iba a presentar en ese día. Entonces sí fue muy retadora la situación, porque pues uno no tiene en su mente de pronto planeado ese tipo de situaciones que se le puedan dar a uno en determinados momentos. Ya luego estuve con una profesora que realmente me hizo reflexionar mucho, no solo sobre la educación desde la visión de los estudiantes, sino más como desde la visión de los maestros. Entonces pude ver las implicaciones que tiene ser un maestro. Entonces ahí está, por ejemplo, las diferentes reuniones, seguir el currículo, atender a las problemáticas que se dan entre los estudiantes y también estar como al tanto de las diferentes circunstancias que se presentan en el contexto. También me ayudó mucho como a implementar nuevas estrategias para responder a las necesidades del contexto y también a pensar más como el quehacer docente. ¿Qué voy a hacer yo para mejorar la situación que se presenta y no solo esperar a cumplir ciertas pautas que le dan en la institución a los profesores? Y eso fue todo. Bueno, mi nombre es José Sebastián Ramiro Butrago y yo hice mi práctica en la Escuela Normal Superior Antioqueña. Yo inicialmente los grupos a los que quería como entrar a enseñar era el grado 7º, pero como me pusieron de acompañante a una maestra cooperadora, terminé enseñando en todos los grados en los que ella enseña, que sería 2º, 6º y 7º. Entonces esta experiencia para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque mi dinámica con la maestra cooperadora fue muy chévere. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, literal, 0 experiencia enseñando. Y ella ya lleva 10 años como maestra, desempeñándose pues, en esto, más que todo en los grados menores. Y yo, por ejemplo, tengo como los conocimientos más frescos, lo relacionado al lenguaje. Y ella, por ejemplo, me expresaba que ella pues, esas cosas no las tenía tan interiorizadas como antes, entonces como que nos complementábamos. Entonces esto ayudó mucho. Asimismo, era también la primera vez que ella enseñaba en grados de bachillerato, entonces éramos como 2 practicantes juntos, pero al final del día yo
le ayudé mucho a comprender, como yo soy más joven, le ayudé mucho como a acercarse a las estudiantes y a todo eso, y para que al final de verdad lo que enseñáramos, si de verdad lo aprendieran en lugar de que solo sean contenidos ahí tirados. Mi nombre es Lorena Ospina y hice la práctica en el Colegio Jesús María Bernal en Belén Las Playas. Bueno, al inicio de la práctica estuve acompañando a la profesora de los grados cuarto, quinto y sexto en la jornada de la tarde, pero por cuestiones de comodidad me trasladaron a la jornada de la mañana. Bueno, en esta jornada estuve acompañando a los grados octavo que estuvieron sin profesor durante casi todo el año. Y bueno, el primer día de clase con ellos les pregunté qué habían trabajado y qué aspectos tomaba el profesor en cuenta para sus clases, y me dijeron que no habían aprendido nada, que no lo entendían. Entonces, desde ese día la práctica empezó a representar un reto muy grande, porque mientras estuve en la jornada de la tarde, la profesora solo me tenía observando, entonces yo no sentía que estaba haciendo algo productivo. Bueno, en estas clases de octavo traté de hacer cosas distintas y dinámicas que pudieran enganchar los contenidos de la clase con los gustos de los jóvenes y como toda esa energía que ellos tienen a esa edad. Entonces nos concentramos sobre todo en los tipos de texto, y a partir de esto pues trabajamos aspectos como la ortografía, la coherencia y la producción escrita sobre todo. Y pues fue un trabajo muy bonito lo que se hizo a lo largo de esos días, porque tenían solo la clase de español los días que yo iba, y solo hace unas 2 semanas llegó la profesora pues que iba a estar acompañándolos durante el resto de año y hasta que llegue el profesor titular. Y bueno, la práctica de verdad con ese grupo fue muy productiva y muy amena, porque nos entendimos muy bien, y como lo dije, de verdad representó un reto grande, porque no era solo planear, sino estar pues pendiente de ellos, de sus calificaciones, recibir las clases aquí en la universidad. Entonces fue una carga muy grande, pero fue muy bonito. Mi nombre es Daniela Orozco Castañeda. Yo estuve realizando la práctica en el colegio La Salle de Bello y el acompañamiento con los grados séptimo, octavo y noveno. Sin embargo, yo realicé las clases con los séptimos, aunque solamente fueron 2, porque la profesora cooperadora le dio como muy duro soltarme esos grupos. Ellos ya tienen todo planeado y ella ya está como tan acostumbrada a su trabajo que le da muy duro entregarle la clase a los practicantes. Entonces yo al principio me sentía muy quieta, yo sentía que no estaba haciendo nada productivo. Entonces yo le dije a la profesora que yo quería sentirme más útil en mi práctica, y ya ella empezó a asignarme los trabajos de los estudiantes para calificarlos. Y eso fue muy bonito. Eso lo hice casi todo el semestre, calificar y calificar. Y yo me demoraba mucho porque a mí no me interesaba simplemente poner un chulito o una X para señalar que algo estaba malo o bueno, sino que yo de alguna manera quería que ese trabajo que el estudiante entregó sirviera como una retroalimentación para que ellos mismos se autoevaluaran. Y eso es algo que yo quiero seguir haciendo, porque he notado que los profesores, sobre todo de lenguas, entregan sus evaluaciones sin ningún comentario, sin resaltar algo bueno. Y lo que no tengo en cuenta es el trabajo, ni siquiera el estudiante, es el trabajo mismo. Entonces yo revisaba la ortografía, yo revisaba el contenido, la forma y corregía. Y al final le ponía el comentario: me parece que tienes una idea muy buena, sin embargo debes mejorar la ortografía, o debes tener en cuenta qué tipo de argumentos estás escribiendo.
Entonces, eso fue lo que más realicé en la práctica. Me llamo Estefania Arroyave Gil, estudiante de la licenciatura en Inglés Español de los 8º semestre. Hice mi práctica en español en el colegio de la UPB con los estudiantes de 10º grado. Yo, ¿qué le aporté a la institución? Le aporté como esa pasión, ese deseo como de aprender de ellos, de aprender cómo eran las dinámicas de una institución de carácter privado y sobre todo cómo eran las vivencias de unos jóvenes que están atravesando un momento bastante complicado de su formación como personas. Entonces fue maravilloso como poder llegar, aprender y también ver cómo también yo estaba en un programa estoy en un programa que se llama Prensa Escuela y cómo ese programa se podía llevar a las aulas, cómo podía ser un recurso didáctico y significativo para los estudiantes, porque permitía utilizar la prensa como un medio para que ellos apropiaran esos temas que estaban viendo durante el semestre, pero de una manera más contextualizada, porque estábamos hablando de realidades cercanas de aquí de Antioquia, de Medellín, y cómo esas realidades también se podían volver realidades de ellos, algo que era cercano a ellos, cómo podían estar informados de lo que les pasaba a los otros, para ser sensibles de lo que les estaba pasando, y asimismo poder tener la confianza de ellos contar sus propias historias. Entonces fue muy interesante como llevar todos esos conocimientos, pero de una manera contextualizada y de acuerdo a los intereses de ellos, porque siempre se venían cambios, se venían nuevas preguntas a partir de cada vez que hacía una práctica, cada vez que iba a estar con esos chicos, siempre pasaban nuevas cosas, siempre había nuevos cambios, porque ellos generaban eso, ellos están en constantes cambios y constantes necesidades de nuevas cosas, con diferentes preguntas. Entonces eso fue lo que yo aporté, la pasión, el deseo de aprender de ellos y de contextualizarme de cómo es realmente las dinámicas de un colegio. La experiencia que tuve en el colegio de la UPB fue de gran influencia y de gran aprendizaje para mi posterior aplicación en la vida profesional como maestro. Yo considero que uno de los aspectos más fundamentales que debe tener un maestro es la praxis, y esa praxis se desarrolla en el contacto que tiene con la comunidad educativa. El maestro debe ser un creador, un potenciador y un manipulador, un buen manipulador del conocimiento, y eso es lo que logramos en esta práctica. Por mi parte, creo que pude lograr que los muchachos y las niñas del colegio de la UPB del grado 7º pudieran aprender, pudieran aplicar un poco más sus conocimientos en el área de español y que pudieran interiorizar todo eso que están aprendiendo con la maestra cooperadora, pero que al mismo tiempo pudieran desarrollar sus propios conocimientos, que eso es lo más importante. Cuando los estudiantes desarrollan sus propios conocimientos e interiorizan y aprenden de manera más contextualizada, porque eso es otra cosa muy importante. El contexto dentro del maestro hace que se adapte a las distintas características del pensamiento y que también se acople a lo que necesita el sistema educativo, sea la educación, sea el colegio, sean los estudiantes, y eso es muy importante. Como conclusión general, puedo decir que esta práctica como docentes de español nos ayudó a llevar a la práctica todo aquello que habíamos aprendido y nos hizo retarnos a nosotros mismos para solucionar cada uno de los problemas que se fueran a presentar en el aula de clase. Creo que esto es lo más importante, cuando los maestros en formación aprenden de los maestros que ya tienen experiencia y asimismo desarrollan sus propias metodologías, sus propias soluciones, sus propios contextos y sus propias prácticas, de manera que puedan elaborar educación y conocimiento mucho más especializado y más de acuerdo con el contexto y con el área de educación en la que se encuentra.